Saludos y bienvenidos una vez más a esta experiencia educativa en español básico 2. Lectura, redacción y composición. Y el propósito de este video es que juntos podamos repasar los conceptos más importantes que vendrán en lo que será nuestra primera prueba del curso. Eh, para ir adelantándoles un poco el estilo del examen, básicamente será un ejercicio de varias preguntas de selección múltiples relacionadas con esta información que vamos a repasar en este video. La presentación que estaremos utilizando está también disponible en el módulo para que la puedas leer y memorizar con más calma. Así que vamos allá. Lo primero que nosotros comenzamos trabajando en este curso fue la redacción, porque hicimos una introducción al proceso y a los distintos formatos y fuimos introduciendo el concepto de la monografía. Así que la definición de redacción es un dato muy importante que debemos entender, sobre todo que básicamente podemos decir que la redacción no es otra cosa que poner por escrito esas ideas de una forma ordenada y lógica en donde hay coherencia. Así que cuando hablamos de redacción, hablamos de poner por escrito nuestras ideas de una forma ordenada y coherente. ¿Ok? Así que esa definición de seguro vendrá en alguna pregunta. Continuamos entonces hablando que vimos distintos tipos de redacción, pero vamos a enfatizar en la redacción académica porque el escrito que tú vas a producir como tarea central de este curso es un escrito académico, una monografía. Así que cuando hablamos de redacción académica, pues hablamos de esa redacción que se da en esos contextos científicos, académicos, de investigación, ¿verdad? Y se caracteriza porque es rigurosa y tiene una estructura muy específica, ¿ok? Donde en la redacción académica se es muy riguroso a la hora de establecer las fuentes de información. En el caso, ¿verdad? De la monografía que usted va a realizar, usted tiene que citar en su escrito las fuentes de información de donde usted está obteniendo esos datos. Así que, y un ejemplo de un texto académico, pues son las monografías, las tesis doctorales, las tesinas, proyectos de investigación, informes de laboratorio. Todo eso se cataloga como redacción académica. ¿Ok? Así que, ¿qué podemos destacar de la redacción académica? Que es un escrito riguroso y que tiene una estructura bien específica y elaborada y que prioriza y va a estar muy pendiente de la citación de las fuentes, ¿ok? Así que eso es importante, no solo recordarlo para el examen, sino a la hora de redactar tu monografía. Cuando hablamos, ¿verdad?, de los párrafos, vemos que la escritura es fue y sigue siendo una de las principales formas de comunicación que existen. Se usa con distintos propósitos y de acuerdo al propósito que yo deseo lograr, es entonces la forma en la que yo escribo. Y deberíamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de una técnica de escritura, no, hablamos de una forma de escribir para yo cumplir mi objetivo. Y ahí vimos los distintos tipos de párrafos relacionados a lo que fue nuestro primer laboratorio, donde usted tenía que redactar distintos tipos de párrafos. Y vimos el párrafo descriptivo, que es ese párrafo que sirve para que el lector pueda entender cómo es un lugar, una persona, un sentimiento, una emoción, ¿verdad? Y recurro a los sentidos, al tacto, hacía frío, a la vista, estaba oscuro,
al oído, se escuchaban los coquíes, al olfato, olía a recién cuando llueve, olía a lluvia, el gusto era una soledad amarga, ¿verdad? Y ahí nos ponemos creativos. Pero la descripción va a ayudar a esos lectores a entender claramente eso que el autor pretende explicar, ¿ok? Y usted pues va a encontrar este tipo de escritura en revistas, en libros, sobre todo, ¿verdad? En muchos libros científicos, libros de anatomía, libros científicos técnicos, libros o artículos que tienen que ver con procedimientos en enfermería, por ejemplo, pues van a utilizar bastante escritura descriptiva porque van a estar ahí explicándote el proceso paso a paso. Vimos también el párrafo expositivo, que su principal propósito es informar y enseñar. Así que el lector en esta escritura, el autor va a llevar a ese lector a que pueda entender con mayor claridad y profundidad las ideas o los pensamientos que se tienen sobre ese tema en específico. Básicamente, cuando nosotros hablamos de la monografía que usted va a hacer, prácticamente es un trabajo expositivo, donde usted simplemente va a comunicar o a informar a su lector sobre su tema. Así que ese es el párrafo expositivo. Tenemos el párrafo narrativo, que es como leer una historia, es una sucesión de hechos en un orden progresivo, donde tenemos personajes, tiempo, problemas, así como estuvimos viendo el cuento. Prácticamente los cuentos, que usted los estuvo analizando también durante estas semanas, lo que utilizan es la técnica narrativa para dar a conocer su historia, en donde el texto narrativo usa mucho texto descriptivo para los personajes, para los sentimientos, para los espacios. ¿Ok? Tenemos el párrafo persuasivo, conocido también como el párrafo argumentativo, en donde el propósito del autor es escribir algo para convencer a su lector y por lo tanto defiende su tema con muchos argumentos. Por eso se llama argumentativo, ¿ok? Y esos hechos y esos datos y esos argumentos que presentan en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones van a ser sustentados con datos científicos, con ejemplos, etcétera. Básicamente todos los discursos que utilizan los políticos para en sus tiempos de campaña son textos persuasivos, convencer para que voten por ellos. Tenemos el de comparación y contraste, en donde el autor va a señalar similitudes y diferencias sobre un tema en específico. Es mostrar lo que tienen en común y las principales diferencias entre esas dos. Así que estamos hablando de que yo estoy tomando dos cosas y las estoy comparando. Bien, así que de ahí partimos entonces a hablar específicamente del texto académico que estamos redactando y que usted en este examen debe demostrar que usted sabe lo que es una monografía. Por eso debe aprenderse la definición y se llama, ¿verdad? Y se dice que la monografía es esa redacción que se va a dedicar a un solo tema. Y por eso es que nosotros hemos ido de a poquito definiendo el tema, haciendo nuestra pregunta de investigación, generando nuestros objetivos, ¿ok? Así que yo no puedo hablar en una monografía del déficit de atención e hiperactividad y del autismo. O hablo del autismo o hablo del déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Así que por eso es que se llama monografía. Mono viene de uno, de un solo tema. Y grafos es escribir. Escribir sobre un solo tema.
Y nosotros estamos trabajando con lo que es una monografía documental. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a escribir sobre un solo tema y va a usted a citar lo que otras personas han escrito e investigado sobre su tema. ¿Ok? Y hay un proceso y es importante que ustedes conozcan este proceso y va a ser un proceso que también va a aparecer en el examen. Lo primero que hacemos es que elegimos nuestro tema y hacemos el borrador del trabajo. Lizaira Rodríguez, en la elección del tema, te puse varios pasos y en el borrador del trabajo lo he dividido en varias etapas. La primera etapa fue generar el bosquejo de las ideas para organizar nuestra información y luego comenzar con el primer borrador. Va a haber un segundo borrador y luego entonces el borrador final y la publicación completa de la monografía. Se supone que después que tú trabajas con este borrador, entonces tú busques y recopiles más información. Al final, la monografía tiene que tener 10 referencias, 10 lugares en donde usted encontró información, libros, artículos y también pueden ser websites. Lo único que Rodríguez pidió que los primeros 5 artículos o las primeras 5 referencias no fueran de páginas web, sino que fueran de una base de datos científica. ¿Ok? Y entonces, una vez usted tiene toda esa información y usted recopila toda esa información, entonces usted procede a manejar todo, a escribir todo y a generar lo que se conoce como el borrador final. Luego usted va a corregir los errores ortográficos, va usted a poner sus referencias en formato APA y luego entonces la va a publicar, ya sea que la va a someter, ya sea que la va a poner en una plataforma o ya sea que la va a imprimir. Y este proceso deben conocerlo para el examen. Asimismo, cuando hablamos de la estructura o de las partes de la monografía, usted tiene que saber que esa monografía lleva una portada, que esa monografía lleva un índice en donde usted va a poner allí su introducción, sus subtemas, que ya usted decidió sus subtemas haciendo el paso del bosquejo. Luego entonces va a tener el desarrollo que van a ser entre 5 y 7 páginas y en ese desarrollo usted va a cubrir todos los objetivos que usted se propuso realizar en su monografía. Usted va a definir la inteligencia artificial, va a describir la historia de la inteligencia artificial y entonces usted va a generar de 5 a 7 páginas de contenido. Luego va la conclusión que es una página, y luego entonces van las referencias en formato APA. ¿Y cuántas deben ser? 10. O sea que estas partes de la monografía usted las debe conocer para este examen. Luego de eso, que arrancamos con nuestra monografía, que yo dejé que usted pudiera trabajar temas de su interés porque generalmente se escogen temas de las obras literarias y con esos temas se realizan las monografías. Pero yo, ¿verdad? Decidí poder facilitarles un poco y dejarles que usted escogiera el tema que usted quisiera. Así que usted va a ver que tuvimos una combinación entre trabajar con nuestra monografía y comenzar a leer textos literarios. Y comenzamos viendo lo que era la poesía y vimos que básicamente es un arte, ¿verdad? Que utiliza la palabra para transmitir los pensamientos y los sentimientos más profundos del corazón. Lo que busca, ¿verdad? La poesía, que es de origen griego, es demostrar belleza a través de las palabras y la poesía se escribe en versos principalmente. ¿Por qué es importante la poesía? Porque básicamente lo primero que se escribió formalmente en la literatura ha sido la poesía. Y obras escritas en poesía como la Ilíada, la Odisea, entre otros, fueron escritos en versos
y recogen gran parte de lo que es la cultura occidental de nuestro mundo. También la poesía está en lo que es la música, ¿ok? Y básicamente era más fácil transmitir la historia de forma oral a través de la poesía porque era más fácil de recordar, ¿ok? Así que fue una herramienta muy poderosa para conservar la historia de la humanidad. Asimismo, cuando hablamos de un poema, hablamos de una obra de este género literario, la poesía. Y los poemas se dividen en versos y en estrofas. Los versos son cada línea del poema y las estrofas son grupos de versos. Hay poemas que pueden tener 4 estrofas, 5 estrofas, 6 estrofas, hasta 20 estrofas y cada una de ellas puede tener varios versos en cada estrofa. ¿Ok? Así que el poema es la producción. Luego de ahí, ¿verdad? Y quiero decir algo antes de pasar al próximo género. Aquí en la poesía estudiamos el poema Hombres Necios de Sor Juana Inés de la Cruz. Debe usted repasarlo porque alguna pregunta vendrá. Pero si usted hizo su tarea, pues de seguro va a poder contestar la pregunta relacionada al poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Y también al principio del curso leímos el poema de Julia de Burgos, Yo misma fui mi ruta. Así que estas dos obras que juntos analizamos en el curso, preguntas relacionadas a ellas, puede usted esperarlas dentro del examen. Luego de ahí nos fuimos al cuento, que utiliza la técnica narrativa, y ahí vimos que el cuento es una narración breve de hechos que son imaginarios. Pueden estar inspirados en hechos reales, pero siempre van a ser ficticios. ¿Ok? Voy a tener pocos personajes y es un problema que se puede resolver fácilmente porque una de las grandes características del cuento es la brevedad. Y vimos que habían dos tipos de cuento, el cuento popular y el cuento literario. Cuando hablamos del cuento popular, hablamos de ese cuento, de esas historias fantásticas que inicialmente no se llevaron a la escritura, sino que se transmitieron de forma oral. El poema del Mio Cid, que es una de las obras más grandes de la literatura española, habla sobre las aventuras de un guerrero medieval y que alguien se encargó de ponerlas por escrito porque eran historias que se transmitían a través de los bufones, ¿verdad? Que iban de pueblo en pueblo contando las historias de los grandes héroes nacionales. Ahí están los cuentos de hadas, los cuentos de los héroes, cuentos de animales, como muchas fábulas que se dieron en Grecia, que fueron pues básicamente transmitidas de forma oral. Ya el cuento literario pues está por escrito, hay una sola versión, se conoce quién fue el que lo escribió, no como el cuento popular, que muchas veces no se sabía quién había generado la historia. Y dentro de eso vimos las características del cuento. Lo primero es que usa la narración, o sea que es un escrito que plantea una sucesión de hechos en un orden lógico y cronológico en su mayoría. También que era ficticio, es ficticio, ¿verdad? Argumental, esto quiere decir que pues tiene una acción en donde hay una introducción, hay un nudo donde ese problema se complica y tiene ese clímax y posteriormente hay un desenlace. Eh, Básicamente, cuando hablamos del cuento y decimos que tiene una única línea argumental, lo que estamos queriendo decir es que solo hay un problema que resolver en ese cuento. No es como las novelas que presentan varios problemas que se van resolviendo a medida va pasando la novela. Podríamos decir que podríamos comparar, no se le hace justicia, pero podríamos decir que el cuento es como si fuera un capítulo de la serie
y la novela sería la serie entera. Y los capítulos de la novela podrían ser básicamente las temporadas y los sucesos dentro de esa temporada, que es un capítulo de la serie, es básicamente lo que sería un cuento. Debe tener un solo problema y poderse resolver de forma fácil. Solamente va a tener un personaje principal. Es importante entender que es breve y que se va a escribir en párrafos, o sea que el cuento se escribe en prosa, ¿ok? No en verso. La poesía se escribe en verso y el cuento se escribe en prosa. Como parte de esto, cada uno de ustedes tuvo que analizar el cuento Una estación de amor. Así que usted debe repasar el cuento Una estación de amor, saber de qué trataba para que pueda ser capaz de contestar la pregunta. ¿Cómo es el examen? Pues básicamente el examen es todo ejercicios, en su mayoría de selección múltiples, preguntas relacionadas con todo lo que dice esta presentación. Así que les deseo mucho éxito y aprovecho para decirles que en el portal va a estar escrita la fecha específica, lo dicen en las instrucciones de la semana y en los objetivos, le va a indicar allí cuándo va a estar abierto el examen, ¿ok? Así que cualquier duda o pregunta los espero en el salón virtual semanal. Mucho éxito.